Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar de donde se encuentren. En esta oportunidad estamos con Darío Silva. Darío es de Uruguay. Él ha tenido diversas experiencias desde pequeño, creo, y bueno, nos va a ir justamente desarrollando sus experiencias, no solo con él. Muchas veces decimos contacto y muchos se piensan que es el contacto extraterrestre, pero el verdadero contacto siempre es con nosotros mismos, es hacia adentro. Por lo tanto, se refleja luego hacia afuera en las experiencias que tenemos, por supuesto. Pero la importancia de rescatar y comprender y asumir ese contacto hacia adentro nos lleva justamente a replantearnos también nuestra existencia y nuestra manera de vivir. En esta oportunidad estamos con Darío y bueno, le damos la bienvenida a Darío y muchas gracias por estar, Darío, en este pequeño espacio para poder aportar de primera mano tus experiencias. Muchas gracias, Darío. No, gracias a vos, Álvaro, por la invitación y un saludo también a todos los seguidores de tu canal, que también es parte de la gran difusión que hay que hacer para el despertar de conciencia a nivel de la humanidad en todo el planeta. Por Bueno, favor. los que no me conocen, yo soy Darío Silva, soy una persona común y corriente, estoy casado, tengo 2 hijas en adolescencia. Desde la década del 90 empecé a ingresar en lo que se conocen los grupos de contacto, que eran antiguamente los grupos tenían el nombre de Rama, simplemente es sin etiquetas, pero sigue siendo una misión de contacto, la misión Rama. Pero el tema de motivación que tuve en el fenómeno fue desde pequeño también, ¿no? Producto de que mi padre ya también le gustaba el tema, sobre todo en la década del 70, cuando ocurrió, para los que no son de Uruguay, un fenómeno muy conocido en la estancia La Aurora, en Paysandú, muy cerca de la ciudad de Salto. Eso se popularizó mucho en el Uruguay. Ahí mi padre y sus amigos también se interesaron, y a partir de ahí empezaron a llegar o a aparecer en mi casa una cantidad de libros sobre el fenómeno extraterrestre y el contacto extraterrestre, ¿no? Desde todo tipo de literatura. Esa literatura, yo era un niño en ese entonces, yo tengo 54 años hoy en día, pero en aquel entonces, que tendría unos 10 años, 8 o 10 años, realmente no me llamaba la atención lo del fenómeno, pero no tanto de ponerme a leer. Pero sí, cuando entré en la adolescencia, ocurrió de que iba a tener una experiencia que realmente me iba a marcar profundamente. Si bien en ese momento no la entendí, la fui comprendiendo a lo largo del tiempo y a lo largo de que uno fue adquiriendo cierto conocimiento. En aquel entonces yo tendría unos 13, 14 años. A mis padres, unos amigos, los habían invitado para conocer la ciudad de Minas, una ciudad del interior del Uruguay, muy bonita. Y ahí nos sacaron a recorrer diversos lugares hasta que llegamos a un cerro muy famoso, muy conocido hoy, que es el Cerro de Arequita, pero hoy un lugar bastante turístico. En aquel entonces era un lugar bastante agreste, no muy conocido, no muy visitado. Y entonces el cerro tiene una serie de grutas, de las cuales nos invitaron a conocer una, la principal o la más grande, la que hoy en día se puede visitar. Por supuesto que bajamos con curiosidad todos por ver qué se vivía, qué se sentía, qué se escuchaba dentro de una gruta, pero lo normal, de ver la colonia de murciélagos, los insectos, el agua goteando adentro, y sobre todo nos querían mostrar, aunque parezca algo raro, ver la oscuridad. Entonces eso era lo que nos decía el dueño en aquel entonces, Alzogaray. Nos decía: les voy a apagar los faroles, porque en ese entonces entrábamos con faroles a mantilla. Dice: les voy a apagar los faroles para que ustedes puedan apreciar la oscuridad, porque es increíble. La gruta tiene una entrada vertical, no horizontal, entonces prácticamente no hay luz de sol o de día que entre ahí, ¿no?
Entonces, bueno, se apagó la luz, realmente quedamos a oscuras, uno pasaba la mano por delante de la cara, no se veía absolutamente nada. Se escuchaba el sonido del chillido de los murciélagos, se escuchaba el caer de gotas de agua, y en eso Impresionante. veo que se prende como si fueran a unos cuantos metros donde yo estaba, a unos 10 metros calculo yo, porque en la oscuridad no puede jugar con la imaginación, se prende como una luz que yo al principio pensé que se trataba de una linterna, incluso me llamó la atención y dije, pero ¿cómo si nos querían hacer ver la oscuridad, para qué prendieron una linterna? Entonces me di cuenta en ese momento de que no se trataba de una linterna, se trataba como una especie de esfera de color dorado, brillante, muy brillante, pero que no irradiaba luz hacia afuera, sino que su luz estaba concentrada sobre sí misma. Esa esfera estaba calculo yo, a 1 metro de altura, más o menos, flotando en el aire. Se empezó a acercar hacia mí en forma de zigzag, hasta quedar a unos 5 o 6 metros de distancia, y empezó a desprender como una especie de humo del mismo color, que se fue expandiendo, y en ese humo se empezó a vislumbrar la figura de un hombre, de tamaño natural, eh, podría decirte que hasta más alto que yo mido 1,75, tendría como 1,80 m más o menos, un hombre maduro, de alrededor de unos, supongamos, 80 años, parecía ser de contextura europea o nórdica más bien, tenía como el pelo largo hacia los hombros, una espesa barba, tenía puesto como una especie de túnica, pero todo eso era como una figura holográfica formado dentro de esa neblina luminosa que había expandido la esfera. Entonces eso me sorprendió, yo pensé que me estaba imaginando, yo tendría unos 14 años, 13, 14 años, entonces atiné a cerrar y abrir los ojos para ver si realmente era producto de mi imaginación, y ahí pude constatar de que si yo cerraba los ojos podía ver exactamente lo mismo que con los ojos abiertos. Entonces empiezo a escuchar de una forma clara, pero mentalmente, creo yo, después me iba a dar cuenta bien que era mentalmente, la voz de este ser que me daba la bienvenida al lugar, me decía que él era el guardián de ese sitio, y empezó a relatarme el lugar como supuestamente era. Que hasta ese momento, lo único que conocía yo de eso era la gruta, lo que había podido ver. Entonces me dijo de que debajo de esa gruta se encontraba otra gruta más, y que a partir de esa otra gruta que estaba por debajo de esta, se empezaba a descender una serie de túneles y galerías hasta llegar a un lago subterráneo que estaba a unos 300 o 500 metros de profundidad, y a partir de ahí se seguían por otros túneles que llevaban a profundas cavernas, grandes cavernas. Incluso cuando me lo iba relatando era como que yo hubiese ido viajando mentalmente a través de esos túneles, era como que yo veía las imágenes en mi mente. Me dijo de que esas profundas galerías estaban conectadas con otras galerías en toda América, y todo el mundo estaba conectado por túneles y galerías. Me dijo también de que iba a llegar un momento de que iba a poder llegar hasta incluso quizás entrar físicamente hacia esas galerías, a esos túneles. Dicho Darío, todo, sí, perdón que te interrumpa. Sin, dime. sin duda, justamente tiene que ver con tu conexión con el mundo intraterrestre, con la Hermandad Blanca, por supuesto, con ese gobierno positivo Exactamente. del Lo que pasa es planeta. que en ese momento no Claro, tenía ni la primera con, idea. con 14 años obviamente no Claro. recordabas esa. Ni siquiera que alguien lo hubiese escuchado o lo hubiese visto en la televisión. Exacto. Entonces, dicho esto, esa figura empezó a diluirse de nuevo, así como apareció, se empezó a concentrar ese humo de color dorado en la esferita, y a una velocidad increíble desapareció como si se fuera en la oscuridad o a través de la piedra. Yo quedé sorprendido, unos segundos más tarde es el dueño del lugar que nos había llevado, dice, bueno, voy a prender los faroles, tengan cuidado con la luz, por la vista. Prenden los faroles,
Entonces, bueno, empezó a preguntar qué les había pasado, cómo se habían sentido, y yo esperando de que alguien más hablara sobre esto que me había pasado a mí, pero vi que las otras personas que estaban, ninguno decía nada. Entonces ahí un poco que me quedé sorprendido, más sorprendido aún, y atiné a no decir nada un poco por vergüenza, porque me llamaran loco, que estaba delirando, o que Exacto. estaba imaginando cosas. Lo curioso fue que el dueño del lugar empezó a relatar y a mostrarnos, a contarnos de que hacía unos pocos años atrás, esta experiencia fue allá por el año 81, es que unos años atrás, en la década del 70, habían llegado a ese lugar científicos, traído por el gobierno, científicos de Europa, tanto de Francia como de Alemania, para estudiar las cuevas, estudiar la gruta, y nos empieza a contar, incluso nos muestra la entrada a la cueva que estaba por debajo, que era O justamente lo sea que que me ya, habían dicho. o sea que corroboraste la información Claro, que te había dado. increíblemente, y empieza a relatar de que sí, de que todo el cerro, toda la zona era como una gran especie de queso gruyere lleno de agujeros, lleno de cavernas, de que había un lago subterráneo, de que había grandes galerías y que incluso a determinada profundidad ya había tanta magnetismo en el lugar que la luz eléctrica ni la luz de las baterías funcionaba y no podían seguir descendiendo, incluso hasta se cortaba el oxígeno. Bueno, para mí fue eso, una bomba de emociones. Sin Cuando duda. salimos de la gruta, mi madre me preguntó qué me pasaba, porque yo realmente estaba bastante conmocionado, ¿no? Estaba alegre, pero realmente no sabía bien. Entonces le pregunté si había visto al hombre, y me dijo, ¿qué hombre? Yo no vi nada, ahí había una oscuridad bárbara, no sé. Dice, yo te dije que no entraras, que te iba a dar miedo, me decía. Entonces los dejé por todo eso. Bueno, lo cierto es que, si bien yo no me olvidé de la experiencia porque fue muy fuerte, lo mantuve en secreto. Así que pasados unos años, mi padre fallece y de alguna forma heredo los libros y el material que tenía sobre los extraterrestres, sobre, bueno, diversos lugares en el planeta. Y llega a mis manos un libro del famoso escritor Eric von Däniken, Oh, investigador de todo este sí, tipo de sí, 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 temas, qué muy maravilloso. conocido a nivel mundial, muy, muy bueno. Y uno de esos libros era El oro de los dioses. Entonces me llamó la atención porque a mí me gustaba mucho también la parte de la historia, de la arqueología, y mostraba lugares de diferentes partes del mundo. Entonces me lo puse a leer, fue uno de los primeros. Y curiosamente, el capítulo 1 hablaba del descubrimiento en la década del 60 de unas cuevas en el sur del Ecuador que se conocen como las Cuevas de los La Tallos. cueva de los tallos. Lugar que ha ido hasta el astronauta Neil Armstrong, acompañado con científicos ingleses que han investigado, que son túneles y galerías aparentemente naturales, pero manipulados por la mano humana. Se considera ese lugar de que tienen kilómetros de galería bajo el suelo. Entonces, para mí, y ahí es donde me empiezo a enterar también de que ya escuelas filosóficas esotéricas del siglo XIX, del siglo XVIII y de antes, ya manejaban la existencia de un mundo intraterreno, de una civilización avanzada, superior, en el mundo intraterreno, donde también se hablaba no solo en América, sino también en todo el planeta, el reino de Agartha, de Shambhala, en el Asia. Entonces ahí empecé a darme cuenta de lo que realmente me había sucedido a mí, no era producto de mi imaginación, sino que tenía algo de cierto, y ahí realmente empecé a transitar ese camino de búsqueda que me llevó a recorrer, bueno, a leer mucho, o lo que podía, porque en el Uruguay también se dificultaba bastante la literatura venida de otros países, sobre todo de Europa, de España, que viniesen en castellano. También a veces por una cuestión económica que Sí, uno sí, sí, todavía sin no, no- duda, no sin podía duda, acceder. sin duda. Empecé a conocer otras agrupaciones, algunas me llegaron más, otras me llegaron menos, hasta que allá en la década del 90
veo que llegaba al Uruguay una vez más el escritor, el contactado, el investigador Sisto Paz Wells, de Perú. Entonces yo, si bien sabía de la asistencia de él, pero no tenía una referencia muy grande, nunca lo había visto profundamente, en esa oportunidad tenía un compañero del trabajo que me dijo, miralo porque habla mucho de lo que vos hablás. Entonces decidí ir a una de sus conferencias y realmente me sentí sumamente emocionado, porque las cosas que él contaba no era solo escuchar el relato de una persona que supuestamente había tenido contacto. Hablaba muchas de las cosas de las que me habían pasado a mí y muchas de las cosas que yo sentía y él me las estaba como repitiendo como si hubiese leído mi mente, pero a su vez me las estaba ampliando y dándome una explicación mucho más profunda. Entonces decidí ahí junto con mi novia, que es mi esposa hoy en día, decidimos los dos ingresar dentro de los grupos de contacto, aprender sobre las diferentes prácticas para llegar a ese contacto y aprender también quiénes son estos seres, de dónde vienen, desde cuándo vienen, por qué vienen a la Tierra, cuál es el objetivo que ellos traen, por qué se contactan con la humanidad. Bueno, ahí ya al ingresar en los grupos empecé a descubrir todo un mundo nuevo, y lo más curioso era lo que decía Sisto, que era lo que decían los extraterrestres. Y vos hoy lo dijiste bien claro. Para tener contacto con otros seres, con otras civilizaciones, con otros mundos, lo primero que hay que tener contacto es con uno mismo. Si nosotros no nos Sí. contactamos con nosotros mismos, si no nos conocemos, no sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos, de dónde venimos, ¿cómo podemos aspirar a contactarnos con el resto de la humanidad y sobre todo con otras civilizaciones que vienen de otro planeta? Eso me parecía raro, pero a la vez me parecía maravilloso. Para ese contacto interior y para ese contacto superior con seres de otras civilizaciones, de otras dimensiones, ellos sugirieron, los extraterrestres sugirieron una serie de prácticas y que nos llevaran a un descubrimiento y a una aceptación de uno mismo a través del autoconocimiento, a través de la meditación. Para meditar, bueno, lo primero que nos sugerían era de que aprendiéramos a respirar. Uno dice, bueno, pero respiramos desde que nacemos y lo hacemos de forma inconsciente. Justamente, lo hacemos de forma inconsciente. Entonces ellos lo que buscaron era tratar de explicarnos de que lo empezáramos a hacer de una forma más consciente. Generalmente los seres humanos, cualquiera de nosotros, no abarcamos la total capacidad que tienen nuestros pulmones de oxígeno, de aire, sino que apenas llenamos un 10%. Pero si lo hiciéramos de forma consciente, si oxigenáramos correctamente nuestro cuerpo, podríamos, de alguna manera, a través de esa respiración consciente, llegar a una relajación profunda de nuestro cuerpo, a llegar a bloquear todo pensamiento obsesivo que pueda haber en nuestra mente, y de esa manera poder llegar a esa meditación profunda que es poder conectarse con uno mismo, con su real ser, con su maestro interno, con Dios mismo dentro de uno, como cada uno lo sienta o lo llame. Y a partir de ahí, que uno empieza a conectarse con uno mismo, empieza a conocerse, se empieza a dar cuenta de que uno tiene, lo primero que uno se empieza a dar cuenta es que uno tiene muchos defectos, pero eso no nos debe de asustar, por el contrario. Al darnos cuenta de que tenemos defectos, tenemos la capacidad de poder corregirlos, pero también tenemos las herramientas adentro nuestro que son nuestras virtudes, y tenemos muchas y muy valiosas. Entonces, al descubrirnos como seres realmente más allá de un aspecto material, seres espirituales, viviendo una experiencia material, ahí empieza toda nuestra transformación. También nos aconsejaron, cuidar nuestro cuerpo físico a través de una buena alimentación, mucho más sana, mucho más natural, tener una vida más en contacto y en armonía con la naturaleza, producto de que el cuerpo humano también necesita de las energías del planeta para vivir y desarrollarse, y también de las energías que vienen del universo, no solo del Sol, sino también de las estrellas.
Entonces, esa es la razón por la cual de noche necesitamos ir a dormir, dejar el cuerpo en stand-by, es para poder canalizar las energías del universo. Y cuidar nuestra mente, tener también una dieta mental de no contaminarnos con pensamientos negativos, con palabras, aprender lo que es el poder del verbo, la magia del verbo, lo que se puede lograr de positivo teniendo una buena relación, una buena dialéctica, y por el contrario, todo lo malo que se puede evitar si uno realmente cuida la palabra, cuida el pensamiento. Y también a nivel espiritual, poder crecer a través, bueno, de esas energías y a través de ese contacto interior y empezar a descubrir ese universo que nos rodea, pero sobre todo internamente. Entonces, ese tipo de prácticas fueron las que se enseñan y nos enseñaron en aquel entonces dentro de los grupos, pero por supuesto, como cualquier otra persona, yo lo que quería ver era un plato volador. Entonces, a toda reunión que había, Así es. a toda salida de campo, yo iba con los ojos abiertos, hasta que ahí pasó, empezaron a pasar los meses, yo ya había leído todo lo que podía leer en esos meses, había hecho todas las salidas de campo, o a la playa, o a lugares apartados como para ver el cielo, pero no veía nada. Y no veía nada. Entonces llegó un momento que dije, bueno, hablaba con mi señora, Silvana, que éramos novios en aquel entonces. Digo, bueno, mira, yo vine con la ansiedad de poder contactar con extraterrestres, pero veo que no estoy contactando con los extraterrestres. Debe ser de que no existen los extraterrestres, o me mintieron. Dice, no, pero pará, porque el tema era de que nos contactáramos primero con nosotros mismos. Entonces, en esa disyuntiva de que si me quedaba o si me iba, me había gustado tanto ya el tema de la meditación y del autoconocimiento que decidí quedarme en los grupos. Y cuando me empecé a olvidar de querer contactarme más con los extraterrestres, pero me enfoqué más en contactarme conmigo mismo, fue una tarde, un sábado a la tarde, yo vivía en ese momento en el Prado de Montevideo, en una zona céntrica de Montevideo, y cruzamos con mi madre y con Silvana, cruzamos a una plazoleta porque íbamos a hacer unos mandados, y en ese momento vimos un objeto en el cielo, muy grande, de color naranja brillante, casi fuego, con una forma de tubo, como cilindro, desplazándose, ingresando y saliendo por las nubes, y nos quedamos, ¡wow! ¿Qué es esto? Porque era muy grande el objeto. Es lo que comúnmente se llaman naves nodrizas o naves cigarros, le dicen comúnmente. Y realmente nos sorprendimos porque no lo esperábamos, y eso fue realmente cuando uno tiene una experiencia, más allá de la experiencia que tuve de niño, cuando uno tiene una experiencia de avistamiento, realmente le cambia todos los esquemas mentales, toda nuestra educación, todo lo que nos han contado, todo lo que nos han dicho, todos los miedos, toda una cantidad de cosas que a veces uno piensa que está acá seguro de que, como nos dicen los científicos, de que es imposible de que vengan civilizaciones desde otros mundos porque las distancias son enormes. Y cuando ve uno un objeto en vivo y en directo, y no estoy hablando de una lucecita en la noche, No, no, estoy no, hablando no. de un objeto recorrer el cielo, bueno, ahí ya la cosa cambia y uno se da cuenta de que además ese objeto era como, nos estaba demostrando a nosotros, te estaba dando la confirmación. A partir de ahí fue un giro de 180 grados porque ya la labor dentro de los grupos empezó a transformarse y a cambiar. Ya no era solo ir a una salida del campo para ver la nave, sino que era para entrar en contacto telepático, entrar a través de la psicografía, a través de recibir comunicaciones. Ya después empezaron a venir las comunicaciones donde había una invitación previa, donde nos indicaban un lugar, la fecha y la hora donde podíamos confirmar ese contacto. Tuve la oportunidad de no solo
ver esas naves en el Uruguay, de conocer mucha gente del Uruguay, donde había más gente que vivía las mismas cosas que vivíamos nosotros, de que también otras personas tenían muchísima variedad de experiencias, algunas experiencias mucho más grandes, mucho más fuertes. Después tuve la oportunidad de viajar por algunos países de América, por Argentina, también tener experiencias ahí, en Chile, en Brasil, en Paraguay, en Bolivia, en el Perú, de conocer gente de todas partes del mundo, incluso hasta llegar al día de hoy donde conozco y donde hay grupos y tengo la oportunidad de llevar grupos a través del Zoom, grupos de meditación online, y tener gente que está viviendo en Japón y están viviendo experiencias en Japón y se está teniendo contacto, y son gente con otra cultura, con otro idioma, con otra visión del planeta, de la humanidad y de todo lo que estamos viendo. Entonces, realmente uno se da cuenta cuando viaja, cuando tiene esa oportunidad de intercambiar información, de que esto no es solo el delirio de una persona o de un grupito, es algo mundial, es algo que después uno empieza a aprender también de que no era solo desde la década del 40 que empezaron a llegar, sino que están desde que antes que apareciera la propia humanidad, y que han ayudado a Exacto, la humanidad a lo largo de toda la historia. Lo han hecho sin que se forme de una forma agresiva o invasiva hacia el ser humano, sino que le han dado ese contacto al ser humano de una forma esporádica y progresiva, como para que el propio ser humano, la propia persona, vaya creciendo, vaya madurando, vaya despertando en conciencia y vaya comprendiendo quién exacto. es y que no está solo en el universo. Exacto. Darío, de hecho, existen vestigios a nivel científico para aquel que quiera corroborar, ver o investigar y estudiarlos desde otras civilizaciones anteriores a la nuestra, desde la Lemuria, la Sumeria, la civilización egipcia, ¿no? Los atlantes. Hay mucha... Hoy también hay, si bien hay mucha desinformación también, pero también hay mucha información donde justamente todo es corroborable siempre cuando uno verdaderamente lo quiere investigar, ¿no? Objetivamente y seriamente, ¿no? No tomarlo justamente ni a la ligera, eh, ni a la larga, por decirlo de una manera, sino simplemente el ir investigando, corroborando civilizaciones como la Olmeca, la Maya, la Azteca, la Inca, o sea, civilizaciones pre-hispanoamericanas, también todas tuvieron no solo contacto, sino tuvieron justamente, hay vestigios desde petroglifos, eh, grabados, escrituras, siempre ha habido mucha información y mucho contacto de estos seres con diferentes pueblos que nos hacen desde la isla de Pascua, lo que es el sur argentino, la Antártida, Perú, Bolivia, Ecuador, hoy que nombrabas la Cueva de los Tallos. Eh, es impresionante la información que hay. Para aquel que quiere investigar verdaderamente, ¿no? Y quiera buscar información, siempre hay. Y aparte de primera mano, personas como Darío que han tenido muchas experiencias que también se pueden comunicar con él. Y eso es lo interesante, el poder de primera mano y que aquellos que saben y que están en el tema pueden guiar también a otros, ¿sí? A buscar la información, a corroborar la información y a seguir adelante en sus procesos internos de contacto. Perdón que Sí, te... no, por favor, al contrario, sin duda, hoy la Internet nos ayuda, es una gran herramienta como para encontrar muchísima de esa información. Lo que pasa es que el mayor problema que tenemos los seres humanos es que la dinámica de la sociedad hace de que
pierdamos más el tiempo mirando series en las plataformas, Exacto. tratando de informar, que está bien porque de alguna manera uno tiene que tener su tiempo de recreamiento, pero también a veces su tiempo de poder investigar ese tipo de cosas. Algo que a mí me llamó la atención y que fue lo que me gustó en la primera conferencia que vi de Sisto Paz, fue justamente el hecho de que él, después de contar toda su experiencia, que era vastísima y muy enriquecedora, dijera, no me crean, investiguen, averigüen y ustedes mismos vivan su propia experiencia. Porque el fenómeno extraterrestre es un fenómeno físico, no es un fenómeno de fe como puede ser una Sí, sí, sí. ficción. Entonces, uno preparándose puede llegar a tener ese contacto, puede llegar a corroborar que realmente estamos siendo visitados por civilizaciones extraterrestres y puede llegar a descubrir un universo maravilloso y extraordinario a través de la información, de la historia, que muchas veces la historia que nos ha llegado a nuestros días, la que nos enseñan en la escuela o en los liceos o en la universidad, muchas veces está distorsionada por intereses. Y sin embargo, nos empezamos a enterar a través del contacto, como vos bien hablabas, de civilizaciones como la Lemuria. Los extraterrestres nos dijeron de que la Lemuria fue la primer civilización humana y que esa civilización empezó hace alrededor de unos 80.000 años. Entonces, estamos hablando de que son muchísimos años, hay muchísimas cosas que ignoramos, y también de que hay vestigios, de que los científicos han encontrado vestigios de estas civilizaciones, de que aquello que pensábamos que era un mito, que eran leyendas para hacer un libro o una novela, que nos llegaron desde la época nos llegaron a través de los griegos, pero venían de la época de los egipcios, como era la civilización atlante. Hoy en día, científicos canadienses y franceses han descubierto ruinas debajo de los mares frente a Cuba y que podrían ser parte de esa gran civilización atlante, porque justamente lo que nos han dicho de que la Atlántida fue una serie de islas que se encontraban entre el Caribe y Europa, y una civilización de seres mestizos con padres extraterrestres y madres terrestres, que también los libros de religiosos como la Biblia también nos hablan cuando nos dicen de que, cuando hacen referencia de que cuando dice que los hijos de Dios vinieron hermosos a las hijas de los hombres, se juntaron y tuvieron hijos los antiguos héroes de antaño, decía. Bueno, eso hace referencia a esa gran civilización atlante desaparecida, pero que tuvo un poderío muy grande en el pasado y que por el propio egoísmo y por la propia manipulación interna, y que hoy también estamos viendo en nuestra propia civilización, llegaron a desaparecer. Entonces nosotros tenemos en parte el mensaje que nos dan los extraterrestres, es de que aprendamos del pasado como para no cometer los mismos errores y podamos corregirlos, mejorar como civilización y llevar a nuestra civilización actual a un despertar de conciencia donde se pueda vivir en paz, en armonía entre los hombres, entre los seres humanos, pero también con el planeta. Entonces, algo que hemos aprendido en estos años es de que, o mejor dicho, nos han hecho recordar los extraterrestres, es de que el planeta es un ser vivo, que tiene un espíritu al igual que tenemos los seres humanos, que tiene un espíritu que lo podíamos denominar como un espíritu femenino, como si fuese nuestra madre tierra, como le han dicho en muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia, que es nuestra madre cósmica, que nos alimenta, que nos ha dado la vida, que nos abriga, que nos cuida, que nos da la fuerza para seguir adelante, y que tenemos que mantener ese contacto, ese vínculo, para seguir desarrollándonos como civilización. Entonces, cuando uno empieza a estudiar que en la mayoría de las civilizaciones antiguas o los pueblos originarios mantenían ese vínculo, esa conexión, no solo física, sino mental y espiritual, con la Pachamama, con Gaia, con Saras, con Merla, o Tonantzin, como le han llamado en diferentes lugares y en diferentes épocas,
debemos de volver hacia lo natural, debemos de volver a ese contacto con la Madre Tierra. Eso nos fortalece, nos da salud, nos alimenta, nos hace expandir nuestra conciencia. Entonces es muy importante. Y más cuando estamos viendo de que hoy en día todo esto que nos hablamos de contaminación, de cambio climático, de la tala de las grandes selvas, de los bosques, de la contaminación de los océanos, a veces lo vemos como algo lejano que no nos va a afectar, pero en realidad cosas que pasan en otra parte del mundo también nos afectan a nosotros. Y nosotros podemos sembrar nuestra semillita, dar nuestro granito de arena, simplemente a veces hasta con un pensamiento positivo, simplemente con un despertar de conciencia y de tratar de exigirle a nuestros gobernantes también para que haya un cambio, para que haya más cuidado hacia la naturaleza, para que no se contamine tanto, para que no haya tanto destrozo. Entonces, en esas pequeñas cosas es donde todos debemos de participar. Y más, tener más salidas al campo, tener más salidas a la playa, recreativas, pero también de una forma de estar un rato en contacto con esas energías, para que las energías de nuestro cuerpo se reciclen, para que actúen sobre nosotros de una forma positiva y constructiva. Entonces, ahí también hay un aprendizaje muy grande y que no debemos de olvidar. En el año 2010 tuve la oportunidad de compartir perdón, con Sisto y con otras personas, formar un grupo de 13 personas que fuimos a un viaje a la selva amazónica del Perú, convocado por las comunicaciones de los guías, de los hermanos mayores, como les llamamos nosotros a las civilizaciones extraterrestres que se contactan con nosotros, para llegar a lo que ellos decían de que se encontraba en una montaña, en el departamento del Madre de Dios, en frontera contra el Brasil, en una zona que es selva virgen. Hay que pedir permiso para ingresar ahí al gobierno y a las comunidades indígenas. Supuestamente, según ellos, ahí se encontraría una ciudad muy importante, una de las últimas ciudades construidas por el Imperio Inca, que era la ciudad en la región de Paititi, la ciudad de Coaynachuay. Ese era el nombre originario, la ciudad de Coaynachuay. Coaynachuay o Painquinquín-Cosco, como lo llamaban, que era la ciudad gemela del Cusco. El Cusco para el Imperio Inca, que por qué la importancia y por qué la importancia de esta ciudad y por qué el Imperio Inca tuvo una parte muy importante en la historia humana, es porque esa civilización no fue una civilización surgida como han surgido otras a lo largo del tiempo. Es una civilización programada por jerarquías de luz, por entidades superiores, para que como una especie de proyecto donde se pudiera desarrollar el ser humano y adquirir determinada conciencia. Esa civilización llegó a tener una herramienta muy importante para la humanidad que se conoce como el disco solar. Los incas, a la llegada de los españoles, entre ellos tenían una guerra civil muy grande y se dieron cuenta los sacerdotes que es entre la guerra civil que estaba matando mucha gente y la llegada de los españoles, se le estaban cumpliendo una serie de profecías que les anunciaban de que la civilización inca iba a desaparecer. Previendo eso, los grandes sacerdotes decidieron guardar toda la información que ellos tenían de este proyecto en esa ciudad de Paititi o de Coaynachuay. Esa ciudad se encuentra en lo alto de una montaña, en la selva, como les decía. Los extraterrestres, a través de las comunicaciones, nos dieron los datos como para poder acceder a esa montaña y poder sentir y recibir directamente desde ahí la información de los maestros de la Hermandad Blanca. Hoy, cuando comenzaba, les hablaba de los túneles y galerías. Según los extraterrestres, hace unos
12.000 años, 13.000 años alrededor, llegó a la Tierra una gran nave procedente de otros planetas con 32 seres, 32 extraterrestres, en una misión de ayuda al planeta. Esa nave descendió en lo que hoy es el desierto del Gobi y modificó cavernas profundas que hay en el desierto y establecieron ahí una especie de gobierno espiritual del planeta para ayudar a la humanidad en su avance evolutivo, en su avance espiritual. Ellos fueron con su alta tecnología realizando algunos túneles, modificando galerías y conectando todos los continentes a través de bajo tierra, en el mundo, lo que se conoce como el mundo intraterreno. Estos seres en aquella época se instalaron en lo que era el desierto del Gobi, pero a mediados del siglo XX, por una cuestión cíclica y de cambio de energía de la Tierra, de que se estaba polarizando desde lo masculino hacia lo femenino, decidieron trasladar su sede principal en Shambhala hacia América del Sur. Pues ellos dicen o han optado de que por estas energías que se manifiestan en esta nueva era en la que estamos viviendo, América del Sur es el continente hacia el futuro, donde va a surgir la nueva humanidad. Entonces ellos hicieron debajo de la ciudad de los incas, Huaynachoa, en la montaña, hicieron su centro principal dentro de esa gran montaña. La montaña es una montaña alta, tiene alrededor de 1000 metros, está dentro de una cordillera que tiene unos 10 kilómetros de largo, está toda cubierta de vegetación, es plena selva, hay que caminar mucho, hay que ir por ríos muy torrentosos, no es un viaje sencillo, no es un viaje turístico, hay que hacer varios kilómetros, varios días, hay que ir con la mochila cargada, mucho peso, 20 kilos de peso, atravesar los ríos infestados de pirañas, de cocodrilos y todo tipo de animales salvajes. Pero sabiendo de que tenemos siempre la protección desde lo alto y tenemos la convicción de que estamos protegidos y que no nos va a suceder nada, emprendimos ese viaje y logramos llegar hacia esa montaña. Ahí pudimos tener contacto no solo a través de ver las naves en el cielo que nos acompañaban, ver las caneplas son una especie de esferas que largan las naves para monitorear, para ir filmando, es como una especie de dron que las naves largan para que nos van viendo, van controlando de que no nos pase nada, se van acercando. A veces andan muy rápido, que no las vemos, pero sí podemos percibirlas por la vibración que ejerce en el aire. Al llegar a la montaña tuvimos también comunicaciones, tuvimos la oportunidad de tener experiencias a través de portales dimensionales, de tener contacto con ellos, de ver de parte de la historia de la humanidad que nos han compartido, y sobre todo de aprender y de recordar lo que le decía, de la importancia de darnos cuenta de que el planeta es un ser vivo, que tiene un espíritu femenino, que es nuestra madre cósmica, que debemos de contactar con ella, que es la que nos protege, la que nos equilibra, y si en la medida que nosotros podamos conseguir paz interior a través de nuestra meditación, a través de nuestra introspección, también podemos enviar esa paz hacia el planeta, podemos equilibrar los elementos de la naturaleza, podemos transformar, podemos quitar esa contaminación, pero también podemos compartirla con el resto de la humanidad, para que no haya más guerras, para que no haya más virus, para que haya más unión entre el ser humano, para que se caigan las barreras del egoísmo, que muchas veces las sembramos, las hemos levantado nosotros mismos. Entonces, ellos dicen de que nosotros tenemos, aparte de las facultades físicas que tenemos nuestras facultades extrasensoriales, la telepatía, la clariaudiencia, la clarividencia, el poder de locación, la dermoóptica, el poder observar y comprender a través de la piel, de las manos,
captar la historia que hay en las rocas, en los objetos. Entonces tenemos una serie de facultades que nos ayudan y que hoy, en este momento, que estamos en este tránsito dimensional desde tercera dimensión hacia la cuarta, hacia la quinta, hacia la sexta dimensión de conciencia, todas esas facultades se nos van despertando de a poco a todos los seres humanos, pero en la medida que tengamos mayor conciencia, laboremos más sobre ellas, vamos a tener mayor control de nosotros mismos y de todo el mundo que nos rodea. Es maravilloso, Darío, todo lo que nos has transmitido, todo lo que nos has contado, y así es, y así es, y todo es corroborable. Eso es lo maravilloso, ¿no? De que en la práctica se corrobora todo y se entiende todo, porque no hay conocimiento sin práctica. La práctica justamente es el equilibrio del conocimiento para poder llevar a cabo esa introspección y llegar a cabo a ese verdadero contacto, ¿no? Con nosotros mismos, y después aparece, como se dice, ¿no? Por añadidura, aparece todo lo demás. Y eso es lo maravilloso. Y todo lo que has dicho, no solo la experiencia de lo maravilloso que es, sino que todo lo que has dicho es corroborable, de que todo lo pueden corroborar, todo lo pueden, en primer lugar, buscando hacia adentro y empezando a través, como bien lo dijiste, de la meditación, la introspección, la respiración, ¿sí? Las facultades psíquicas o físicas que tenemos, y poder justamente empezar a ver más allá de lo que vemos todos los días. Y eso es lo maravilloso de estar en este plano físico material, viviendo esta experiencia humana y crecer más allá, poder trascender lo que es la materia, ¿no? Poder trascender lo que es nuestro cuerpo, como por ejemplo la bilocación nos enseña a salir de nuestro cuerpo físico material y ya tener una mayor comprensión de lo que es, por ejemplo, al final del examen, como dice Sisto, ¿no? La muerte, justamente, un examen al final de nuestras vidas, ¿no? El salir de nuestros cuerpos ya conscientemente, e ir guiados a esos planos dimensionales superiores, ¿no? Justamente que a cada cual le corresponda. Eh, eh, en esta instancia, si te parece, Darío, yo no quiero quitarte más tiempo, pero es maravilloso todo lo que nos has transmitido, y ha sido mucha información que nos has transmitido en estos minutos, en esta hora casi de, de charla, y bueno, agradecerte totalmente. Por supuesto que vamos a hacer otras charlas, ya quedás invitado, por supuesto, para hacer otras charlas, entrevistas, pero más tocando puntualmente experiencias, y desarrollando esas experiencias a través del mensaje de estos seres, del mensaje de los hermanos mayores que nos están dando, que nos están comunicando, y que sin duda que ya estamos justamente en ese tiempo de revelaciones, en ese tiempo de apocalipsis, que se están cumpliendo muchas cosas, y que se están dando, que debemos de una vez por todas abrir ir a la introspección y abrir nuestro plano tenso material, a abrir a lo espiritual, a tener más fe de nosotros mismos, a tener más amor hacia nosotros mismos, y poder justamente dar ese amor hacia los demás, siendo ejemplos, por supuesto, de ese amor. Y es ahí cuando se transforma y se convierte todo, ¿no? En paz, en amor, en justicia social, en justicia humana, en justicia hacia toda la humanidad, que de hecho toda la humanidad se va a ver beneficiada de tal condición, ¿no? No algunos, como en el ejercicio del sistema que tenemos, sino en el ejercicio de un sistema donde la justicia sea principalmente Dios, y sea Dios
sintetizar a esta energía maravillosa y poder manifestar esa tal realidad donde debemos de justamente asumir nuestro compromiso. O sea, hacer lo que vinimos a hacer verdaderamente, no vivir 70, 80 o 100 años o más de lo que tengamos programado vivir en este tiempo y no saber más nada, sino que asumir a lo que hemos venido y poder justamente tomar conciencia de toda nuestra existencia, que eso es lo maravilloso. Darío, si querés dejarnos una reflexión para todos, algo que quieras compartir con todos, que después Oh, sí, vamos a seguir desarrollando en otros. claro que sí. Simplemente agradecerte a ti y Manuel por la oportunidad de poder compartir con todos tus seguidores del canal. Y simplemente recordar de que, como nos han dicho los hermanos mayores, no hay ni personas elegidas ni grupos elegidos. El mensaje que traen ellos es para toda la humanidad y toda la Exacto. humanidad puede llegar a tener no solo la confirmación, sino también llegar a ese aprendizaje. O sea, más allá de las metodologías, más allá de la religión que cada uno tenga o de la filosofía que cada uno siga. Digo, este mensaje es universal y es para todos, como vos bien dijiste. Y ese es que entre todos vamos a transformar el planeta y la humanidad. Y ya lo estamos logrando. Son miles, son millones de personas en el mundo que de diferentes formas están cada uno sembrando su semillita, están poniendo su granito de arena y realmente se empieza a sentir, más allá de que a veces uno prende la televisión y parece que todo es malo o negativo, porque lo bueno y lo positivo no tiene publicidad, no tiene cabida en la televisión o en la Así prensa, es. pero cuando uno sale a la calle y habla con el otro de corazón a corazón, se da cuenta que realmente hay una gran transformación en todas partes. Gracias, Adrián, por el momento, y bueno, sí, nos estaremos viendo cuando tú lo dispongas. Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ti, muy agradecido de justamente de tu disposición, un gran abrazo para tu familia, un gran Claro que sí. abrazo para todos y a las órdenes estamos por aquí también, ¿sí? Para poder servir, para poder dar lo mejor y aportar un granito de arena más. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias. Gracias.